Hola, mi nombre es Sofía Romero y en este video vamos a resolver el ejercicio 4.96 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de BIR. Vamos a comenzar leyendo el enunciado y analizando el diagrama pues para que sepamos de qué se trata el ejercicio. Una palanca de 200 milímetros y una polea de 240 milímetros se sueldan al eje BE, que a su vez se sostiene mediante los cojinetes C y D. Si se aplica una carga vertical de 720 newtons en A, cuando la palanca está en posición horizontal, determine la tensión de la cuerda y las reacciones en C y en D. Vamos a suponer que el cojinete D no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Tenemos que calcular este ejercicio, pero suponiendo que el eje en sus cojinetes C y D ha rotado 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Pues para resolver el ejercicio tenemos que tener en cuenta los análisis de fuerzas. Para eso pues vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Sí, por encimito. Y ubicamos nuestras respectivas fuerzas. De los cojinetes sabemos que siempre se ejercen tres fuerzas en la dirección de cada eje. Entonces en C tenemos nuestra fuerza en Y, nuestra fuerza en X y nuestra fuerza en Z. Pero en D solo vamos a tener la fuerza en Y la fuerza en X, puesto que el mismo ejercicio nos dice que omitamos la carga axial, o sea, la carga sobre el mismo eje, o sea, de Z desaparece, aquí es de X. Y por aquí también tenemos la carga, la fuerza de 720 newton, que en realidad es una fuerza en Y. Y nuestra fuerza aquí sobre el eje X, que es la tensión. Bueno, entonces procedemos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces nuestras fuerzas en X va a ser igual a la tensión más dx más cx igual a 0. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a dy más cy menos, porque va hacia abajo, nuestra AY. Y nuestra sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual pues a nuestra única fuerza en Z, que es CZ. Todo lo igualamos a 0. Bueno, ya con nuestro sistema de ecuaciones planteados, procedemos a calcular el momento respecto a D. Entonces, el momento respecto a D es igual a la distancia por la fuerza. Pero tenemos que tener en cuenta que en A ahora hay una inclinación de 30 grados. Entonces vamos a calcular la distancia tanto en X como en Y de nuestra inclinación. Entonces dibujamos el triangulito, tenemos nuestros 30 grados, los 200 milímetros. Procedemos. Entonces nuestra distancia en Y y nuestra distancia en X. Por componentes, nuestra distancia en Y va a ser igual a nuestros 200 milímetros por el seno del ángulo, que es 30 grados. Y nuestra distancia en X va a ser igual a los 200 milímetros por el coseno de nuestro ángulo, que es 30 grados. Entonces, nuestra distancia en Y va a ser igual a 100 milímetros y en X a 173.205 milímetros. Como ya lo he mencionado anteriormente, nuestro momento respecto a D va a ser igual a la distancia por la fuerza. Entonces, lo hacemos por determinantes. Entonces, primero, el momento de A con respecto a D en nuestras coordenadas y JK. Primero la distancia. Nuestra distancia en A respecto a D en X va a ser 173.205 milímetros. 170. Este es nuestro punto de origen. Aquí está nuestro punto de origen. Y nuestra barrita en A va hacia la izquierda, por lo tanto X tiene que ser negativa. Nuestra distancia en J, que ya la tenemos, que es 100 milímetros, esta sí va positiva, puesto que tiende hacia arriba. Y nuestra distancia en K, que va a ser estos 120,
más los 80 milímetros, que es pues 200 milímetros. Ahora las fuerzas, que pues realmente nada, solo tenemos nuestra fuerza sobre el eje Y, que tiene que ser negativa porque va hacia abajo, que son 720 newtons. Entonces en I0, en J menos 720 newtons y en K va a ser 0. Este va a ser nuestro primer momento y esto sería igual a, en I tenemos que 0, en J tenemos que 0 y un primer componente en K que va a ser igual a menos 173.205 milímetros por menos 720 newton en K, menos, en K no tenemos ninguno porque se anula con el 0, pero sí tenemos en I, menos 720 newtons por 200 milímetros en I. Esto, y pues vemos que en J también se anula por el 0. Ahora procedemos a calcular nuestro segundo momento, que es el momento de T respecto a D. Y eso es igual a I, J y K. Entonces, respecto a las distancias, pues nos damos cuenta que solo tiene componente, o sea, bueno, componente de distancia en el eje Z, porque están ubicados sobre el origen. Entonces, en I es 0, en J va a ser 0 y en K va a ser 120 milímetros, nuestra distancia. Y respecto a las fuerzas, como les había mencionado anteriormente, en C tenemos una fuerza en CZ, en CY y en CX. Y estas son las fuerzas que vamos a ubicar acá. Entonces, en I CX, en J CY y en K CZ. Esto va a ser igual a, en I se anula por el 0, en J tenemos nuestra primera fuerza, nuestro primer momento que va a ser de 120 milímetros por CX en J más en K nos damos cuenta que se anula por el 0 menos en K se anula por el 0, en I tenemos 120 milímetros por CY por I y en J se anula por el 0. Ese va a ser nuestro segundo momento. Y por último, nuestro tercer momento respecto a T. Entonces esto va a ser igual a I, J y K. Entonces nuestra distancia en I respecto a T, o sea, sobre el eje X, va a ser 0. Respecto a J va a ser estos 120 milímetros. Y sobre el eje Z va a ser estos 40 milímetros. Pero entonces esos van de como nuestro punto de origen. Entonces hacia allá nuestro eje Z es positivo y hacia allá es negativo. Por eso la distancia es negativa. Y en cuanto a las fuerzas, pues observamos que la tensión solo ejerce en el eje X, pues una fuerza. Entonces en I va a ser los 120, 120 no, pues nuestra T, que es lo que tenemos que hallar, en J va a ser 0 y en K va a ser 0. Y eso nos da como resultado, en I se anulan, en J tenemos nuestro primer componente que va a ser menos 40 milímetros por T en J, en K se anula por el 0, menos, en K tenemos otro componente, T por 120 milímetros, en K, en I se anula y en J se anula por los ceros. Pues hacer el cálculo de los momentos obtuvimos las siguientes ecuaciones. Bueno, no ecuaciones, sino
pues los momentos con sus coordenadas. Ahora pues procedemos a organizar nuestros momentos en X, Y, Z. Y para hacerlo, pues vamos a dividir todo por 1000 para que nos queden unidades de newton por metro y se nos faciliten más los cálculos. Entonces nuestros componentes en X son este de aquí y este de aquí. Entonces tenemos 144 newton por metro en X menos 0.12 metros por nuestra fuerza en Y. En X, en Y tenemos este componente y este componente. Entonces tenemos que son 0.12 metros por nuestra fuerza de C en X menos 0.04 metros por la tensión. Ahora nuestro componente en Z, que van a ser las casas sobrantes que nos quedaron en las ecuaciones. O sea, 124.776 newton por metro menos 0.12 metros por la tensión igual a 0. Vamos a despejar las incógnitas que logramos hallar en las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, de esta primera ecuación de la sumatoria de momentos en X, podemos despejar CY. Entonces podemos decir que CY es igual a 144 newton por metro sobre 0.12 metros. Ahora, aquí podemos despejar X y T, pero primero despejemos T de la última ecuación para que aquí en esta segunda ecuación solo nos quede la incógnita de X. Entonces tenemos que T es igual a menos 124.7076 newton por metro sobre menos 0.12. Pues al igual que en el ejercicio anterior, pues sobra poner los menos porque se anula. Entonces tenemos que CY es igual a 1200 newton, haciendo la operación, y este es igual a 1039.225 newtons. Ahora sí, procedemos a reemplazar T en nuestra segunda ecuación y nos quedaría como que Cx es igual a 0.04 metros por 1039.225, ¿cómo fue esto? 1039.225 newtons dividido en 0.12 metros. Resolvemos la división y tenemos, la voy a escribir por acá, que Cx es igual a 346.408 newtons. Con lo anterior ya tenemos nuestras reacciones en C, que son estas, y ya hallamos el valor en la tensión. Pero ahora, para hallar nuestras reacciones en D, vamos a recurrir a la primera sumatoria de fuerzas que planteamos en X. Entonces tenemos que Cx más Dx más T es nuestra sumatoria de fuerzas en X y es igual a 0. Y reemplazamos. Cx es igual a 346.408 newtons más nuestra tensión, que es 1039.225 newtons, y eso es igual a menos de X. Entonces tenemos que la suma es 1385.633 newtons igual a menos de X. Multiplicamos todo por menos 1, nuestro menos en X desaparece y queda acá. Entonces nuestra reacción de D en X va a ser igual a menos 1385.633. Nuestra sumatoria en Y, que es igual a nuestro DY, nuestro CY, menos nuestro AY. Entonces, esto es igual a DY es igual a
AY menos CY, podríamos decir. Nuestro AY vale 720 newtons menos el CY que vale 1200 newtons. Lo que quiere decir que DY es igual a menos 480 newtons. Y así finalizamos el ejercicio. Podemos ver nuestras reacciones en el componente C y en el componente D y nuestra tensión.